Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Plegarias de Philip Quarles y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 18. Había una flor en la mesa de Gisela, un lirio grande y seductor en un esbelto jarrón gris de vidrio que parecía una bolsa de golf, con un solo palo dentro. Pero ella no estaba mirando su único lirio, me miraba impávido a mí, como si yo también fuera un curioso espécimen botánico que hubiera de estudiar con atención. Cuando le hablé de Gainor Alitz y la iglesia Israel, echó un vistazo a la lista de nombres que había encontrado y me escuchó con evidente reticencia, tanto así que antes de haber terminado de hablar, ya sabía que mis argumentos no la habían convencido. Gil, el viernes pasado hiciste un trabajo estupendo, dijo. Te las apañaste para deducir enseguida lo del dron de ataque que encontraron en la reserva natural, el Switchblade. Eso estuvo muy bien. Con todas las pruebas que tenemos contra Johnny Brown, el saco, me sorprendería que el fiscal no pida la pena de muerte. Vaya, cómo me alegro oírlo. Bueno, pues debería. De no ser por ti, podrían haber muerto muchos judíos en esta ciudad y la prensa estaría intentando poner al FBI a parir. Fue un buen trabajo. El alcalde y el gobernador se pusieron en contacto con Chuck para felicitarnos y Chuck me llamó y me dijo que te diera enhorabuena de su parte. Supongo que era mucha molestia decírmelo en persona. Lo habré hecho, de no ser por un par de quejas recientes que ha recibido sobre ti. Gisela era sincera, desde luego, eso se lo reconozco. Ya me lo imagino, dijo, asintiendo. Gary Green y ese puto imbécil de Doug Corbin. Ya sé. Le dije a Chuck lo que pensaba de Corbin. Green, bueno, es harina de otro costal. ¿Por qué no iba a ser amigo de un obispo? Tampoco es que sea el capo de una familia mafiosa, por el amor de Dios. Por lo que expuso Green, no puedo saberlo. El tiempo pondrá todo en su lugar. Mira, Gil, en ese trabajo a veces se pisa mierda, pero en el lado positivo. Harlan está muy impresionado con esa teoría descabellada que planteaste sobre su asesino en serie. Suspiró y esbozó una triste sonrisa. Igual es eso lo que me hace pensar que esta última ocurrencia tuya sobre Gainor Alit y Nelson Van der Velden puede ser una teoría descabellada, más de la cuenta. Pero no veo la relación, señalé. No. Y quizá ahí está el problema. Se interrumpió. Le dijiste a Harlan que pensabas que el asesino en serie podría estar en el bando de los ángeles, ¿no? Que en realidad piensa que está haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Reuniendo a la buena gente para llevarlos en presencia del Señor y tal. No era más que una idea. Y ahora tienes otra acerca de cómo la gente de esa iglesia de Clear Lake City puede estar asesinando a quienes consideran enemigos de Dios. ¿No es así? Vaya, estaban escuchando. No es posible que te preocupes demasiado por Dios y la iglesia. La mitad del terrorismo en este país se comete en el nombre de Dios.
o Jesús, o el profeta Mahoma. A mí no me lo digas, Gisela, díselo a ellos. Trabajo en terrorismo nacional, por lo que si parezco un poquito obsesionado con Dios, igual es porque muchos de mis clientes también lo están. Hay mucho pirado por ahí, Gil. Eso no lo niego, ni por un instante. Por esta razón, precisamente, es esencial que mantengamos la cordura en el FBI. Amén, dije, pero a esas alturas ya empezaba a haber gato encerrado y el gato llevaba mi loción para después de afeitado. ¿Sigues teniendo pesadillas? Pues sí. ¿Y qué? Ayuda a no perder la bola de vista, saber que el tipo que la ha lanzado lleva una puta granada en el bolsillo. ¿A dónde quieres ir a parar con esto, Gisela? Ayer, Green casi me acusó de ser un pervertido y un chivato de la Iglesia Católica Romana. ¿Y ahora qué estás diciendo tú? Mira, Gil, no soy lo que era, pero me parece que buena parte de lo que acabas de decirme acerca de Nelson Van der Velden tiene que ver con que tu mujer se fue de casa porque dejaste de creer en Dios y de ir a misa. ¿No te está obsesionando un poco con intentar demostrar que el malo de la película es Dios? No veo cómo, teniendo en cuenta que ya no creo que exista. De un modo u otro, es imposible que podamos acudir al tribunal de distrito y argumentar que investiguen la iglesia de Van der Velden. ¿Por qué coño no? Ya has visto la lista. Por eso mismo, no. Me alcanzó el Houston Chronicle de esa mañana. En la primera página de la sección Ciudad y Estado, debajo de una fotografía del gobernador conduciendo otro día de oración en el estadio Reliance, había una foto de Nelson Van der Velden, radiante, en el Hospital Infantil de Texas, de Fannin Street, saludando a unos niños con cáncer. El titular dejaba bien claro por qué Gisela se mostraba recia a ir por el pastor tal como había sugerido yo. Un pastor de Clear Lake City recauda $1 millón para los niños enfermos. Ah, dije en voz queda, ¿te imaginas lo que ocurriría si la prensa se entera de que lo estamos investigando? Chuck, me haría tragarme mis propias orejas, pero solo después de habérmelas arrancado de la cabeza. Se interrumpió un momento e hizo una mueca de dolor antes de añadir, y entonces saldría toda la luz, todo, y con eso me refiero a tu comportamiento obsesivo. Entonces, los dos estaríamos con la mierda hasta el cuello. Yo por no haberme percatado antes y tú por tu comportamiento obsesivo. Fruncí el ceño. ¿De qué coño estás hablando, Gisela? ¿Qué comportamiento obsesivo? Anda ya. Venga, Gil. Seguro que tú también te has dado cuenta. Me he dado cuenta de que Gisela pareció descolocada un momento. ¿De verdad no eres consciente? Nadie te lo ha mencionado nunca. Negué con la cabeza. Mujer, tanto como obsesivo. Siempre he sido un poco especial con mis cosas. ¿Te refieres a eso? Bueno, sí, lo eres. Y si a eso me refiero, solo que parece estar empeorando, cuando únicamente se trataba de sacar punta a unos cuantos putos lápices todas las mañanas y ponerlos en fila en la mesa como si fuera tu ejército privado, supongo que no tenía nada de malo. Pero de un tiempo a esta parte es mucho más que eso. Lo de lavarte y desinfectarte las manos de manera compulsiva. Lo de limpiar siempre el volante del coche
con las toallitas que tienes en la guantera, la adicción que tienes a reordenar las habitaciones de hotel, tu manera de ordenar las cosas, lo de contar en voz alta mientras meas, o al menos eso dicen algunos, lo de que nunca pides nada de la carta si es un número impar. Eso lo he visto con mis propios ojos. Eres como el trocito triangular en el papel higiénico del cuarto de baño de un hotel, agente Martins. Podría continuar con más ejemplos, quiero decir, pero me parece que esa actitud fetichista tuya ha empeorado desde que tu vida privada se fue al garete. Es como si intentaras compensar tu desbarajuste emocional haciendo que todo lo demás esté obsesivamente pulcro y ordenado. Eso es lo que creo. Tener el escritorio ordenado no es un delito, ¿verdad? No, no lo es. Y quizá conviene ser un poco obsesivo en ese trabajo. ¿No te lo has planteado, Gisela? Igual buscar un poco de orden en el caos surte efecto. Claro, ya me lo había planteado. Eres mi mejor agente sobre el terreno, Gil. La gente te aprecia, te respeta, pero una o dos personas lo han mencionado. Eso es todo. ¿Como quién? Da igual. Lo único que digo es que soy tu jefa y por lo tanto soy responsable de tu bienestar y quizá, solo quizá, podría plantearte buscar ayuda profesional. Eso es todo, antes de que un pequeño problema se convierta en algo más grande. ¿Ayuda profesional? ¿Te refieres al loquero federal? Bueno, sí, creo que deberías ir a verlo y decirle de entrada qué tienes. TOC, trastorno obsesivo compulsivo, TOC. TOC, ¿qué tonterías son esas? Yo no tengo TOC. Gil Martins, escúchame, tienes TOC. Conozco a otras personas que lo padecen. Eres igual que ellas y está empeorando porque trabajas demasiado. Lo que, como es natural, se deriva de que no quieres ir a casa. Debes visitar al doctor Sussman y hablar tranquilamente de todo esto con él. Y hasta entonces deberías tomarte unos días de baja. Lo he hablado con Chuck hace unos minutos y ha accedido a que te tomes un tiempo libre. Los dos creemos que lo mejor sería 4 semanas. ¿Sabes que llevas 6 meses sin tomarte días libres? Dios, Gisela, ¿qué demonios se supone que voy a hacer durante 4 semanas? Podrías intentar descansar. Mira, te irá bien. Elena se ocupará de tus cosas mientras estés ausente. Gisela, si hubiera estado de vacaciones el jueves por la noche, quizá habría un centenar de muertos en una sinagoga en el norte Brentwood Boulevard. Tú misma lo has dicho. Es verdad, lo he dicho, pero esto también es importante. Estamos hablando de tu salud mental, Gil. Eres uno de los mejores agentes de esta oficina y puesto que no podemos permitirnos perderte, necesitamos que te tomes un descanso. Procuraré tragarme lo que sentía. Procuré tragarme lo que sentía. ¿Estás bien? ¿Se interesó Gisela? Sí, estoy bien. Estupendo. Hice una pausa. Bueno, más vale que te vayas a casa. Pero no estaba bien. No lo estaba ni de lejos. Pensé en mi casa un momento y luego visualicé el cuchitril de Galveston donde vivía ahora. Y cuando volví a ver el atractivo rostro de Nelson van der Velden en el Chronic, me dio la impresión de que se reía de mí. No se puede discutir con un hombre que ayuda a niños con cáncer, no en Texas, de ninguna otra parte. Y cuánto había que ganar antes de poder permitirse donar $1 millón. A decir verdad,
Siempre había sabido que tenía un problemilla con lo de ordenar las cosas y tal, y cuando no se trataba nada más que de tenerlas pulcras y en su sitio, me había parecido bastante controlable, aunque para ser justo, con Ruth debo reconocer que la ponía de los nervios, pero Gisela estaba en lo cierto. Igual de un tiempo a esta parte se me había ido de las manos. Como natural, eso no me hizo encajar mejor lo que había sucedido en el despacho de Gisela. De hecho, me sentía tan mal como cuando me dejó Ruth, quizá peor. Supongo que podría decirse que necesitaba al FBI del mismo modo que Ruth necesitaba a la iglesia. Llamé al Colegio de Ciencias Naturales de la Universidad de Texas, en Austin, y pregunté por la doctora Espinosa. Era una de las últimas cosas que tenía intenciones de hacer antes de irme a casa, tal como me habían exigido. Solo quería asegurarme de que estaba bien. La secretaria del colegio universitario me dijo que la doctora Espinosa no respondía llamadas en el campus y se negó a facilitarme su dirección de correo electrónico, incluso cuando le dije que era del FBI. Quizá pueda decirle que lo llame después a la centralita del FBI, agente Martins, para tener la seguridad de que es quien dice usted ser. No, creo que no. Voy a estar una temporada ausente de la oficina. Entonces me temo que tendrá que ponerse en contacto con la doctora por escrito. Señora, la llamo del FBI, no de la enciclopedia Larousse, y es más bien urgente. Lo entiendo, señor. Aún así, es el único modo de que se ponga en contacto con la doctora Espinosa. Me temo que tiene normas muy estrictas acerca de quién puede comunicarse con ella. ¿Le importa si le pregunto de qué se trata? Se trata de una amenaza contra su persona que puede haber recibido o no. Ya, dijo la secretaria. ¿Hay otra manera de que pueda hablar con ella? ¿Cuál? Si es urgente, como dice, siempre puede venir a verla en persona. Si es un asunto que afecta a su seguridad personal, no le quepa la menor duda de que tendrá tiempo para alguien del FBI. ¿Cuándo cree usted que podría ser? Esta tarde, hacia las 4, digamos. Casualmente sé que dispondrá de un rato libre en torno a esa hora. No lo sé, me interrumpí. Es un buen trecho. Miré el reloj de muñeca. Eran las 11. Austin estaba a 3 horas en coche al oeste de Houston y por la 10 y la 290 podré llegar ahí sin problemas e incluso pararía a comer por el camino. Y además, ¿qué más tenía que hacer? De acuerdo, sí, ahí estaré. Le dejé una nota a Elena explicándole que me iba a Austin y por qué, pero que luego me tomaría una baja obligatoria y que me llamara al móvil si se le planteaba alguna cuestión operativa, porque no recordaba mi número de teléfono de Galveston. Luego metí en una bolsa algunas cosas que pueden hacerme falta. Bajé al aparcamiento y recogí el coche. Dejé la bolsa dentro y cogí una botella de whisky escocés. Después de lo que había ocurrido en la oficina, creí tener justificación para espabilarme un poco ante el viaje, pero solo un trago. Pese a lo que creía, Elena Mónaco aún no era un alcohólico, solo necesitaba alguna razón mejor de las que había tenido hasta el momento para no beber. Además, beber es una manera excelente de mantener a raya el TOC. Es difícil que a alguien le importen mucho esas pequeñas rarezas cuando está medio cocido para la hora de comer. Solo que no quería decirle nada parecido a Gisela. Ser un agente con TOC es malo,
pero ser un borracho con placa seguramente es mucho peor. Mientras me pasaba la lengua por el interior de la boca para degustar el whisky un poco más, encendí un cigarrillo y me puse en camino hacia Austin. Es un trayecto agradable hasta la capital del estado. Se sigue en Houston y sus barrios residenciales de edificios bajos aparentemente interminables, hasta que se cruza el Brazos, el río más largo de Texas. Después del Brazos, el paisaje son llanuras de cultivo hasta donde alcanza la vista, y es fácil amodorrarse un poco con la carretera siempre recta delante de uno hasta el horizonte, como una hebra suelta de color gris en una inmensa colcha de nubes blancas y cielo azul. Austin, propiamente dicha, está trazada con el fin de mantener el corredor de la vista del Capitolio, que tiene como objetivo permitir que se vea el Capitolio del estado desde cualquier punto de la ciudad. Hoy en día, con tantas urbanizaciones de edificios altos, el centro de Austin se parece cada vez más a Houston o a Dallas, pero aunque la torre austiniana era lo más eminente, con diferencia, la torre de aspecto italiano de la universidad era sin lugar a dudas lo más notable, por no decir notoria, de todo Texas. Cuando aparcaba el coche cerca del edificio central de la universidad, observé el remate de la torre de la universidad con interés forense, intentando calcular con ojo de francotirador la altura y las distancias aproximadas, y por un momento me tuve con la mirada fija en la torre de reloj, imaginando lo que debía de haber sido estar el 1 de agosto de 1966, exactamente donde me encontraba ahora. Creo que todo el que visita la universidad seguramente hace lo mismo. Lo hacemos por la misma razón que levantamos la vista de manera instintiva cuando enfilamos a Delay Plaza y pasamos por delante del depósito de libros escolares de Texas en Dallas. Es natural que nos fascinen esas cosas. Haber estado en el punto de mira del rifle de largo alcance de algún chiflado. ¿Qué se debe de sentir? Es un morboso acto de imaginación que alimenta nuestro apetito de contemplar la arbitraria impermanencia de la vida humana, por no hablar de la inenarrable brutalidad humana que a veces ocasiona. Sin duda, la gente que se hallaba en el mirador de la torre estaba pensando más o menos lo mismo que yo. Todos nos remontábamos en el tiempo al 1 de agosto de 1966, cuando Charles Whitman se parapetó el mirador de la torre y luego, con 2 rifles y una escopeta, mató a 13 personas. En comparación con la investigación criminal que me había empujado a conducir casi 250 kilómetros desde Houston, el crimen de Whitman parecía demasiado real, y me reproché de pasada la frivolidad de mi investigación presente. Seguro que Gisela estaba en lo cierto. Tenía que estar obsesionado con que los creyentes religiosos eran unos delincuentes. Si había conducido hasta Austin para llevar a cabo una indagación tan peregrina como esa. No, igual sí que necesitaba ayuda. Pero entonces recordé la imagen de Gaynor Alitz, destrozada tras caer de un edificio de altura similar, y seguía adelante con esa misión, digna de un idiota. Infravalorar la tenacidad de un idiota decidido puede ser un error, o la tenacidad de un arquitecto malo de veras. Si a eso vamos, una vez en el edificio central de la universidad,
Me dirigieron un breve trecho hacia el norte de la torre del francotirador hasta el edificio Norman Hackerman en la calle 24 Oeste. Era muy moderno, pero me recordó tanto a la maqueta de un arquitecto que no me hubiera extrañado verlo rodeado de árboles de goma espuma, hechos a escala, y muñequitos de Lego. Me esperaban en la mesa de recepción. Ya había una ficha de seguridad con mi nombre, y en cuanto mostré mis credenciales, lo que fue motivo de una gran agitación, me permitieron cruzar el torniquete y acceder al ascensor. Antes de haberla rastreado en Google, en mi portátil, desde el coche, tenía la idea de que la doctora Sara Espinosa sería latinoamericana, pero según su amplia página en la Wikipedia, vi que a todas luces no era así. Oriunda de Hartford, Connecticut, había estudiado en Yale, y luego había conseguido una prestigiosa beca L'Oreal, USA, por sus trabajos en microbiología y virología, pero sobre todo era conocida como polemista en debates científicos y políticos. Aparecía habitualmente en Fox News porque era un blanco frecuente y popular de la derecha estadounidense por sus opiniones sobre las 3 A's: ateísmo, aborto y Afganistán. Las 3 A's: ateísmo, aborto y Afganistán. En persona era más alta de lo que había esperado, con el cabello de color rubio afresado, la boca ancha, con una sonrisa irónica y desdeñosa, y una voz profunda y sexy. Tenía las manos más bien masculinas y ademanes enérgicos, como si estuviera acostumbrada a tratar con personas menos inteligentes que ella, probablemente todo el mundo. Era muy atractiva y no se parecía nada a las ratas de laboratorio que había conocido en la escuela universitaria de Boston. Llevaba unos pantalones y una blusa de lino negro y una chaqueta de algodón blanco que tanto podía ser una bata de laboratorio como no serlo. El agente Martins, supongo, dijo con voz sonora, saludándome delante del ascensor. Solo alguien del FBI llevaría chaqueta de lana en ese lugar y con este tiempo. Imagino que es porque va armado. Va siempre armado, agente Martins. Buena parte de su conversación era así, como si ya supiera la respuesta o no quisiera molestarse en esperar una contestación. Sí, así me ahorro que disparen contra mí. Se echó a reír y me llevó a un despacho lujosamente amueblado, con un sofá envolvente, varios ordenadores de escritorio y un televisor de pantalla panorámica. Nos sentamos. En la pared encima de su cabeza había un retrato de gran tamaño de Charles Darwin, por si alguien tenía alguna duda sobre hacia dónde se decantaba. ¿Puedo verla? ¿Qué? Su arma. ¿Puedo verla, por favor? No he visto nunca un arma real de cerca, y eso que en Texas parece que las llevan mucha gente. Así que tengo curiosidad por ver a qué viene tanto revuelo, sobre todo en esta universidad. Aquí muchos llevan armas, incluso algunos alumnos, por razones históricas evidentes. Claro, accedí. Sí, así lo quiere. Me llevé la mano a la espalda, saqué la Glock de la funda y expulsé el cargador doble antes de tendérsela. Me observó con fascinación. Aquí tiene, doctor Espinosa. Empecé a soltarle el rollo. Gracias por recibirme. Seguro que debe de estar muy ocupada. Y hace esto, me refiero a sacar las balas de la empuñadura de esa manera porque cree que podría disparar contra usted. Si lo hiciera,
Dudo mucho de que fuese a propósito, porque nos acabamos de conocer, aunque desde luego eso no se lo impidió a Charles Whitman, dije. El pobre muchacho sufría un tumor cerebral masivo cuando mató a todas esas personas. Lo sabía, pero a veces ocurren accidentes, sobre todo con las armas de fuego. Si lo que he leído es correcto, 1.500 estadounidenses mueren al año por causa de disparos accidentales de armas de fuego, aunque en realidad es una cifra bastante baja si se tiene en cuenta que todos los años fallecen 30.000 estadounidenses por heridas de bala. Cualquiera diría que serían más, ¿no? Bueno, cuesta imaginar que 30.000 personas mueran por heridas de bala porque otras 30.000 personas quisieron que así fuera. A mí no me cuesta imaginarlo, dije. No me cuesta nada en absoluto, me temo. Es posible que no. Sopesó el arma en la mano como si sostuviera un melón. ¿Cómo se siente cuando la lleva agente Martins? Lo que quiero decir es si siente algún efecto psicológico en su manera de actuar. Hace preguntas muy personales, doctor Espinosa. Sí, es cierto. Bueno, para ser sincero, me alegra de no haber tenido que usarla. Tengo una colega que mató a 2 personas y creo que piensa mucho en ello. Me alegra oírlo, sonrió. Por cierto, llámeme Sara, o doctora si lo prefiere. En realidad me llamo Sara Hawker, pero por razones evidentes prefiero utilizar el apellido Espinosa. No tienen idea de la mente tan pueril que pueden tener los estudiantes, aunque en inglés existe la acepción de prostituta. Hawker es un apellido muy científico. Joseph Hawker, un lejano antepasado mío, fue el mejor amigo de Charles Darwin. Mi tercer marido se llamaba Luis Espinosa, es argentino, y me casé con él porque estaba muy guapo, montado en un caballo de polo. Conservé su apellido porque cuando empecé a publicar y a salir en televisión, me llamaban así. Por entonces aún tenía la noción romántica de que seguiríamos siempre juntos. Me abandonó cuando dejé de pagar sus deudas. Al volver la vista atrás, preferiría haberle pegado un tiro. Vaya cabrón. No he conocido en la vida a un hombre tan vago e inútil como mi exmarido Luis, y sé de lo que hablo. Créame, tengo otros 2 maridos con los que compararlo. Le escandalizo a agente Martins. La verdad es que no. Nada me escandaliza mucho, ya no. Lo compadezco. Escandalizarnos por cosas es una de las maneras que tenemos de estimar lo civilizado que somos, ¿no cree? Dejó escapar un suspiro extraño. Bueno, ahí lo tiene. Ya lo sabe todo sobre mí. Así no tendrá que apretarme las tuercas luego. Sonrió, me devolvió el arma y observó con atención cómo volvía a cargarla, como si quisiera aprender cuántas balas caben ahí. En el cargador, 19 proyectiles de 9 milímetros. Es una manera contundente de poner fin a una conversación. 19 balas, parecen muchas, por lo menos hasta que alguien empieza a dispararte, supongo. Entonces yo querría tener también balas como fuera humanamente posible, supongo. Si quiere le enseño cómo se usa. Se le iluminó el semblante. Ah, sí, ¿tiene algún motivo para querer aprender a usar un arma? La verdad es que no, solo que creo que se me podría dar bastante bien. Mi padre era un tirador excelente y me parezco a él en casi todo lo demás. Era profesor de medicina. Mi padre era profesor de cirugía ortopédica en el Hospital General de Massachusetts. Qué casualidad. Me pregunto si se conocería. Mi padre impartía clases
en la Facultad de Medicina de Yale. El mundo es un pañuelo. ¿Cómo es que su padre no le enseñó a disparar? Suspiró. Se pegó un tiro. Después de eso, mi madre no nos dejaba ni acercarnos a las armas. No quería tener ninguna en casa. Lo siento. Sonrió con nerviosismo, como si hubiera estado a punto de derramar una lágrima. No sé por qué le estoy contando estas cosas. Soy del FBI, así me ahorra tener que sacárselo luego por las malas. Su sonrisa se hizo más amplia. Ay, cómo me alegro de que tenga sentido del humor, agente Martes. Una siempre imagina que los agentes federales son hombres feos y más bien sosos, con un traje malo y el pelo aún peor cortado. Usted no es nada de eso. Dígame, ¿trabajan muchas mujeres en el FBI? Muchas. Mi jefa es una mujer. ¿Y qué le parece eso? Le quité importancia con un gesto de los hombros. Me parece bien. Por lo general no hago mucho caso a esas cosas. Lo habitual es que los hombres detesten trabajar a las órdenes de una mujer. Los hace sentir incómodos. Es la misma dinámica que acaba con muchos matrimonios. Las mujeres deben fingir siempre ser más tontas que sus maridos, sobre todo cuando no lo son. De hecho, creo que he aprendido mucho de mi jefa y de esa colega de la que le hablaba, la que mató a dos sospechosos. ¿Qué diría que ha aprendido de sus colegas feministas? Para empezar, he aprendido algo sobre las mujeres. Sonreí abiertamente. Hablando como hombre, uno nunca sabe lo suficiente sobre ese tema en particular. La verdad, la mayoría de los hombres son unos ignorantes de tomo, de tomo y lomo en lo que respecta a las mujeres, principalmente a las mujeres con las que están casados. Yo sé que lo era. Está divorciado, no del todo, pero no tardaré en estarlo, por primera vez. Ay, Dios, ¿qué era lo que ignoraba? Si no le importa que se lo pregunte. Íbamos siempre a la iglesia, y yo me desvié por el mal camino. Dejé de creer en Dios, y ella no, por lo que me echó de casa. Así de sencillo. No era así de sencillo, por supuesto, en realidad no, pero era un buen resumen. Sara se quedó boquiabierta. Con el permiso de Ford Madox Force, es la historia más triste que me han contado. ¿No ha oído su mujer eso de amar al prójimo? Puesto que ya no quiere estar a su lado en la iglesia, a Ruth le resulta muy difícil tenerme por su prójimo. Soy más bien un turista de un país pagano que se ha quedado más tiempo del que debía. Moví la cabeza. No sé por qué le estoy contando esto a usted. Porque estamos teniendo una conversación, porque se lo he preguntado, porque ya me ha enseñado su arma, porque se ha ofrecido enseñarme a disparar, porque tiene la sensación de que puede confiar en mí. Lo que debe de querer decir es que hay química de esa clase que ninguno de los dos entendemos. Bueno, al menos usted no la entiende. Por eso, ¿qué clase de química? Bioquímica, receptores olfativos. Los seres humanos tenemos 400 genes funcionales codificados para los receptores olfativos y 600 que, según creemos, son pseudógenos, lo que significa que han perdido su capacidad para la codificación de proteínas. Sin embargo, yo soy de la opinión de que no están deshabilitados en el caso de todo el mundo. De hecho, creo que muchas personas tienen algunos de esos pseudógenos totalmente funcionales. El olfato tiene mucho más que ver de lo que creemos en por lo que nos llevamos bien con unas personas y no con otras. Bueno, ahora ya sé por qué las chicas se enamoran perdidamente de mí. No hacen más
que seguir a su olfato. Me ofreció una sonrisa triunfal. Exacto. Mientras me enseña a disparar, yo puedo enseñarle un poco de biología humana. Antes le he preguntado si tenía algún motivo para aprender a disparar y me ha mentido. Se mostró encantada por un momento. ¿Cómo lo ha sabido? Podría decirse que me lo ha revelado mi olfato. El caso, Sara, es que la gente me miente constantemente. Sí, supongo que deben de hacerlo, o serían detenidos o abatidos. Entonces, ese motivo es, bueno, sí, tiene razón, agente Martins. Llámeme Gil, así me llaman casi todos. Qué alivio. Tengo un motivo, Gil, debido a quien soy y lo que soy, o más bien a lo que digo. Debido a todo eso, hay mucha gente que no me traga y que sin duda querría verme muerta. No hay libertad de expresión en este país, ya no. Desde luego, no para alguien que dice lo que piensa en televisión como yo. Por consiguiente, recibo amenazas de muerte sin cesar. Por eso utilizo un servicio que filtra mis emails y examina todo el correo normal. Por eso utilizo ChoiceMail en el ordenador. Es un programa de correo electrónico autorizado que da por supuesto que todo es spam, a menos que se le indique lo contrario, de modo que solo llegan a la bandeja de entrada los emails aprobados, y también por eso he encargado la vigilancia de mi casa a Servicios de Protección Smith. Son la empresa más importante de Texas y estoy suscrita a un servicio completo que me ofrece control de acceso, vigilancia por video, alarma antirrobo y respuesta de vigilantes armados. Al menos eso pone en la factura trimestral, pero de un tiempo a esta parte estoy pensando en reducir todo eso a algo más manejable. Poseer un arma de fuego personal podría ser justo lo que necesito. Smith son los mejores, combine. No podrías aspirar a más. Así que, ¿cómo es que ahora mismo te estás planteando reducir tu seguridad personal? Smith son los mejores, sí, pero también son caros. Además, me parece que no recibo tantas amenazas de muerte como antes. Debo de haber pasado de moda. O igual, ChoiceMail y el servicio postal hacen su trabajo mejor de lo que crees. Bien visto, no me lo había planteado así. Entonces, ¿no has reparado en nada nuevo en relación con este aspecto últimamente? Nuevas amenazas, correos insultantes, cosas así. No hay nada nuevo, contestó con cautela, pero supongo que no has venido hasta aquí desde Houston solo porque sí. No, reconocí. He venido porque tu nombre ha aparecido en una lista de personas identificadas como enemigos de la Iglesia y de Dios. Algunas de ellas han recibido amenazas. Estoy poniéndome en contacto con los demás de la lista para ver si también las han sufrido. Eso es todo. No se trata de nada más grave, Sara. Así que, teniendo en cuenta lo que me acabas de decir, creo que puedes tomártelo con calma. Bueno, ¿quién miente ahora, Martín? Negué con la cabeza. No, señora, es la pura verdad. He tenido 3 maridos, Martín. Es posible que no esté a la altura de tu experiencia en embusteros como investigador del FBI, pero tengo un ojo infalible para saber cuando un hombre no dice la verdad. ¿Cuál fue el peor? Kevin, el segundo. Era corredor de bolsa de Wall Street y solo decía la verdad cuando hablaba en sueños. Una vez le oí rezar en misa y juro que incluso aquello era mentira. ¿Te imaginas mentirle a Dios? Yo lo he estado haciendo una buena temporada, no como él,
No, era una persona que creía en Dios, era católico romano y casualmente oí una comisión suya. Casualmente la oíste, de acuerdo. Instalé un micrófono en un confesionario en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Solté una carcajada y me puse a escuchar al fondo de la catedral con un receptor inalámbrico de onda corta. Compré el equipo en Amazon por $85 y lo grabé todo en una tarjeta de memoria. Acabó siendo el más barato de mis divorcios. Sea como fuere, le oí confesar su adulterio y solo reconoció haberse acostado con otra mujer cuando yo sabía de antemano que al menos eran tres. ¿Te lo imaginas? Sigo intentando imaginarte al fondo de la catedral de San Patricio con el receptor. No cambiemos de tema. Acabamos de conocernos y ya intentas engañarme. Hizo una pausa. Bueno, no es así. Guardé silencio. Mira, no dudo de que lo que me has dicho era una mentira, bien intencionada, pero aún así era una mentira. Así que sincérate conmigo, o pensaré que eres tan furtivo como J. Edgar Hoover y será el final del comienzo de nuestra amistad. De acuerdo, reconozco mi error. Esa lista de gente de la que te hablaba, todos tienen algo en común. La derecha religiosa de este país no les tiene mucho aprecio. Hasta el momento, 4 de ellos también tienen en común que están muertos. Y creo que probablemente conocías al menos a uno, William Davidoff. Vaya, claro que conocía a Willard. Éramos amigos. Me dio clases de biología en Yale, pero la prensa dijo que fue un accidente. Eso parecía. Se tomó una copa, trepó a un árbol, se cayó y se partió el cuello. A Willard le gustaba empinar el codo. Tenía 65 años. No era un crío de una hermandad secreta como Skull and Bones. Fui a Boston y le eché un buen vistazo al árbol. Yo no hubiera podido trepar por él, y eso que soy 30 años más joven. De hecho, sí que pertenecía a la hermandad Skull and Bones, pero ya entiendo a qué te refieres, aunque bien es cierto que tenía mucha energía para ser un hombre de 65 años. Créeme, lo sé. Quiere decir que tú y él, sí, una temporada. Era muy inteligente. Eso me gusta en los hombres. Y lo demás, y los demás, Philip Osborne, Peter Eggman, Clifford Richardson. A Peter también lo conocía. Fue muy triste, aunque nunca me acosté con él. Fuimos bastante íntimos durante un tiempo. Y podría decirte que en una ocasión estuvimos a punto de irnos a la cama. Movió la cabeza, pero creía que se las apañó para asfixiarse en la habitación del pánico en su casa. Eso dijo el juez de instrucción. Pero tú no lo crees. No. Fue a la habitación del pánico, aunque no había indicios de que hubiera algún intruso en la casa. No solo eso, sino que no activó la alarma para que acudiera la policía. Mira, voy a ser sincero contigo. Si alguno de ellos fue asesinado, no tengo la menor idea de cómo ocurrió. No lo sé y desconozco. Bueno, digamos que ignoro muchas más cosas de las que prefiero no hablar ahora. Bueno, pues dime lo que sabes y quizá pueda ayudarte. Se encogió de hombros. Después de todo, parece ser que tengo interés personal en este caso, ya que mi nombre también figura en esa lista. Cuando he dicho que estabas poniéndome en contacto con las demás personas de la lista para ver si alguien más había recibido amenazas, tú eres la primera con la que hablo. Quería verte de insofacto y juzgar por mí mismo
qué clase de mujer eres, ver si eres de las que se asustan fácilmente. Ya entiendo. Así pues, le conté todo a Sara Espinosa, desde la noche en el bar O'Neill, cuando el obispo Cogan me había dado su carpeta de recortes y páginas web impresas, hasta la víspera en el despacho de Nelson van der Velden en la Iglesia Israel de los hombres buenos y las mujeres buenas, cuando había visto el ejemplar de Scientific American en el que aparecía su artículo. Sí, ese artículo parece haber puesto a los perros en danza. Han recibido un montón de quejas en la revista. Le restó importancia moviendo los hombros. Supongo que para eso los escribo. Luego hice hincapié en que Richardson, David Eggman y Osborne habían muerto todos atemorizados por algo, que Eggman había recibido correos que se autodestruían cargados de amenazas de muerte, que al parecer Osborne estaba convencido de que lo perseguía algo inexistente, que Clifford Richardson se había tirado del balcón de su piso en Washington y que Gaynor Alit había estado igualmente aterrada antes de saltar de la azotea de la torre de High Regency. Le di un aire lo bastante misterioso para justificar la implicación del FBI y el interés de la Brigada de Terrorismo Nacional, pero al mismo tiempo no me ahorré ninguna crítica. En concreto, que la lista de oración de Gaynor Alit era la única prueba que había encontrado hasta el momento de que las muertes de esas 4 personas no eran más que una desafortunada coincidencia. Sara frunció el ceño. Parecía esa clase de mueca con el entrecejo firmemente marcado que hace uno para evitar echarse a reír. Bueno, el caso es que puede no ser más que una desafortunada coincidencia, dijo. De vez en cuando la coincidencia tiende por naturaleza a parecer algo más. La gente quiere creer en algo más allá de una serie fortuita de desastres. Quieren ver la voluntad de Dios prácticamente en cualquier anomalía. Sí, es una manera de verlo, reconocí. Al final ya no puedo seguir reprimiendo la sonrisa. Ya no pudo seguir reprimiendo la sonrisa. Venga, espera un momento. ¿No será que te has embarcado en una cruzada personal, verdad? ¿No será que estás buscando una razón de más peso para volver a creer en Dios? ¿No puedes creer en serio que realmente hay una fuerza oculta detrás de todo esto? Dime que no es así, por favor. No en el sentido que le da a la mayoría de la gente, de que hay algo sobrenatural en este caso. No, pero en el auténtico sentido de la expresión, de que hay algo escondido y secreto, sí, creo que hay alguna fuerza oculta. Todas las conspiraciones delictivas permanecen ocultas hasta que las descubrimos. Sí, tienes razón, por supuesto, y haces bien en recordarme el auténtico significado de esa palabra. Viene del latín, ¿no? Ocultus. Me parece recordar a mi padre utilizando la expresión sangre oculta, a saber a qué se refería. En medicina me parece que es que cuando alguien tiene una anemia injustificada, que puede haber una hemorragia interna. A Sara parecía agradarle que fuera capaz de recordar algo que tal vez ella había olvidado. Sí, eso es. Pues para que lo sepas, no dejé de creer en Dios para empezar a creer en el vudú. Me he planteado la posibilidad de que no haya relación alguna clara, de que esté persiguiendo a un fantasma entre las ramas de un árbol, pero esa lista parece indicar lo contrario. Sí, eso parece. Bien, no nos quedemos con las manos cruzadas. Vamos a abordar el problema empíricamente.
Es lo que se hace cuando se quiere demostrar una teoría. Se lleva a cabo un experimento. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo un experimento? Sonrió. Es fácil. Yo seré tu experimento. ¿Y eso cómo va a funcionar? Me reí. Te ato a una camilla con un monitor cardíaco en el pecho y te tengo bajo observación permanentemente. Eso estaría bien, dijo en tono coqueto. Noté que me sonrojaba un poco, pero no, estaba pensando en algo bastante más prosaico. Tendré especial cuidado en observarlo todo a mi alrededor, en casa, cuando venga aquí en coche. Estaré atenta en todo momento a cualquier cosa fuera normal y una vez a la semana nos pondremos en contacto por teléfono. ¿Tienes tarjeta? Saqué el billetero y le tendí una. Llámame a cualquier hora del día o de la noche, cuando quieras. Gracias. Si hay algo fuera normal de lo que informarte, te lo diré y a partir de ahí ya veremos. De acuerdo, también te propongo que nos reunamos dentro de un mes. Digamos, si no ha ocurrido nada, me podrás dar de alta, por así decirlo. Igual también puedes enseñarme a disparar. Sí, eso sería divertido. En tanto, te sugiero que llames a las demás personas de la lista de oración de Gainor Alid para ver si, a diferencia de mí, alguna te cuenta algo extraño. ¿Qué te parece? Asentí, pero solo estaba de acuerdo con ella a medias. Otra parte de mí estaba convencido de que me estaba siguiendo el juego, buscando ingeniosamente la manera de echarme de su despacho, sin ponernos en evidencia a ninguno de los dos. Sí, accedí. Buena idea. Me levanté para irme. Me parece que te he molestado por nada, yo y mis teorías disparatadas. No ha sido ninguna molestia de verdad. Se puso en pie. Vamos, te acompaño a la salida. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 18. Aquí terminamos con la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.